En un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un gran saludo, queridos estudiantes. Quien les habla es la profesora Esther de Comunicación y Lenguajes de cuarto año en Secundaria Comunitaria Productiva. En esta oportunidad estaremos hablando de dos temas importantes: la literatura del neoclasicismo y las figuras literarias de pensamiento. Sin más preámbulos, empecemos. La literatura del neoclasicismo. Para este tema te recomiendo tener a mano tu texto de aprendizaje e iniciar con la práctica, leyendo el fragmento de la comedia El médico a palos. Y responde las preguntas planteadas, por favor. Para introducirnos en la teoría, conozcamos el contexto histórico y cultural. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII en Francia. Este periodo es conocido como el siglo de las luces, porque en este periodo se da un auge al conocimiento en los distintos campos del saber, gracias al pensamiento que prepondera el neoclasicismo. Este pensamiento es la ilustración. Ahora, ustedes se harán la pregunta, ¿qué es la ilustración? Bueno, es el pensamiento basado en la razón, es decir, el racionalismo. Este movimiento que abarca el campo del saber y el campo social, en lo social podría decir que las personas en ese entonces se cuestionan sobre sus derechos y deberes entre los gobernantes y el pueblo. O sea que había una diferencia, el pueblo no tenía los mismos derechos que los gobernantes. Prácticamente el pueblo era sometido por los gobernantes. Es por esto que este movimiento defiende la libertad e igualdad para las personas. En el campo del saber o la ciencia aparece la primera enciclopedia y el diccionario razonado de ciencias, artes y oficios, donde está todo el saber humano de la época. Por lo tanto, podríamos decir que el neoclasicismo es un movimiento artístico, cultural y literario que nace en Francia y tiene las siguientes características. Admira el arte grecolatino, es decir, la literatura griega y romana. También propone orden y armonía en su literatura. Por lo tanto, podríamos definir que era una literatura equilibrada y no apoyaba o iba en contra del barroco, porque el barroco proponía una literatura recargada y excesiva, Por otro lado, también indicar una de las características que la finalidad del neoclasicismo era que buscaba enseñar, moralizar, era didáctica. Es decir, que buscaba que el lector aprenda, razone y reflexione con la literatura de esa época. También tenemos otra característica que buscaba cumplir con las normas clásicas, una acción, un tiempo y un lugar, en el caso del teatro, También había el predominio de la razón y del conocimiento en las historias. No había nada de sentimientos o emociones, ya les digo, se basaba más que todo en la razón y en el conocimiento.
También una de las características importantes era la verosimilitud y el realismo, es decir, que las historias deberían basarse en la verdad y en la realidad, reflejando la cultura de la época, con el fin de criticarla, ¿no? Ahí, por ejemplo, no aceptaban el tema de supersticiones o creencias, se basaban en hechos reales. Otra de las características podríamos nombrar el espíritu crítico, ya que sus obras critican a la sociedad de la época. También la rigidez de los moldes, o sea, ellos respetaban y cumplían las normas clásicas del teatro. Por ejemplo, no podríamos mezclar la prosa con el verso ni la tragedia con la comedia, ¿ya? Tomando en cuenta el neoclasicismo en España, podríamos dividir los siguientes géneros literarios. Tenemos el ensayo, la poesía y el teatro. El ensayo, por ejemplo, permitió que los ilustradores de la época expongan sus ideas y critiquen a la sociedad de aquel tiempo con el objetivo de reflexionarlos. Sus representantes son Tomás Antonio Sánchez y Benito Jerónimo de Feijón, ¿ya? En la poesía, el propósito era didáctico. No favoreció este tema de lo didáctico, de la enseñanza, el tema de la lírica, ¿ya? Es decir, los poemas. Pero sí hubo muchos seguidores con el tema de la fábula, ya que la fábula tenía una moraleja, pero la fábula estaba escrita en verso. Sus representantes eran Félix María de Samaniego y Tomás de Iriarte. En el teatro planteaban obras verdaderas y reales, con el fin de enseñar, ¿ya? Las obras ya no eran representadas en las calles, sino se presentaban en salas de teatro y, como ya dije, reflejaban historias de la vida, haciendo una crítica para que las personas reflexionen y cambien de actitud. Sus representantes son Leandro Fernández de Moratrín y Ramón de la Cruz. En Bolivia, en el siglo XIX, ya es cuando se muestra cierta literatura neoclasicista, ya que en Bolivia, después de su fundación en 1825, atraviesa una época republicana y las obras literarias como Anales de la Villa Imperial de Potosí y Historias de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé y Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, esta novela inspirada en la Guerra de la Independencia de Alto Perú y otras obras literarias podrían considerarse como literatura neoclasicista, ya que reflejaban la realidad de la época. Bueno, jóvenes, hasta aquí el tema de hoy. Espero hayan entendido. Para complementar, por favor, realiza las actividades de la valoración y producción del tema. A continuación, entramos con el siguiente tema, que son las figuras literarias de pensamiento. Para empezar con este tema, te pido que por favor leas el poema Eres visible de Jaime Sáenz y respondas las preguntas que te plantea el texto de aprendizaje. Introduciéndonos en la teoría, debemos entender un concepto importante de qué son las figuras literarias o retóricas. Bueno, estos son recursos literarios expresivos que utilizan los escritores para dar belleza o engalanar sus textos, sus obras literarias, ¿ya? Las figuras literarias se clasifican en 4 grupos: figuras de dicción o fonológicas, figuras de pensamiento, figuras sintácticas o de construcción, las figuras semánticas o tropos. El día de hoy nos enfocaremos en las figuras de pensamiento o retóricas, que se centran en el significado de las palabras u oraciones, buscando llegar a una expresión particular del pensamiento, y se clasifican en 4 grupos, ¿ya?
Las figuras de pensamiento pintorescas o descriptivas. Y como lo dice, descriptivas. Por lo tanto, tenemos dos grupos. La prosopografía y la topografía. La prosopografía es la descripción física del personaje. Por ejemplo, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, sus cejas arcas del cielo, sus ojos 2 soles. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo está describiendo al personaje Dulcinea? Pero la descripción es física y siempre hay esa forma de embellecer el lenguaje. Luego tenemos la topografía, que es la descripción de un lugar, pero esta descripción debe ser a detalle. Ejemplo, el Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. ¿Se fijan cómo está describiendo el lugar, el espacio? Pero, ya les digo, va a ser a detalle, pero siempre dándole una belleza, un realce a las palabras. Luego tenemos las figuras de pensamiento lógicas, que afectan al significado de las palabras con el fin de darle realce a las palabras. ¿Ya? Tenemos la antítesis, que hace referencia a dos términos o ideas con significado contrario. Ejemplo, al poner el hombre sus pies a la luna, este dijo: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Si nos damos cuenta, estos términos son ideas contrarias, pero tienen lógica. El oxímoron son contradicciones de dos términos. ¿Ya? Ejemplo, un silencio ensordecedor. Díganme, ¿cuándo el silencio tiene ruido? No, ¿verdad? El ruido te va a ensordecer, pero el silencio no. Pero aquí también hay un uso de las palabras contrarias con el fin de darle belleza y de realce al texto o a lo que se desea expresar. Luego tenemos la paradoja, ¿ya? Que une dos ideas que parecen imposibles de concordar. Ejemplo, solo sé que no sé nada. Hay una idea contraria, pero como ya les digo, hay lógica en el mensaje. Luego tenemos las figuras de pensamiento patéticas o de diálogo. Estas buscan incidir en el destinatario o receptor. Son la ironía, ¿ya? Que es formular un mensaje contrario al que se desea expresar. Ejemplo, llegaste tarde, qué bonito. Nosotros por lo general a veces usamos la ironía para a veces comunicar algo, ¿ya? Pero como les digo, esta figura literaria también se utiliza en la literatura. La interrogación, formula una pregunta que no se espera respuesta. Ejemplo, ¿por qué este inquieto y abrasador deseo? Es una pregunta que no hay respuesta, ¿ya? Luego tenemos las figuras de pensamiento, que es decir, la metáfora. Es una analogía, una asociación de conceptos por el parecido que puedan tener entre estas. Ejemplo, Enrique era un león en la batalla. Es una comparación entre Enrique y león, no porque Enrique sea un león, sino porque Enrique tenía la valentía de un león y era un león en la batalla, ¿ya? Ahí tenemos la metáfora por semejanza, que compara dos cosas usando el verbo ser o el verbo estar. Ejemplo, la miel es el trabajo público de las abejas. Ahí tenemos el verbo ser, que es el es, ¿no? La miel es el trabajo público de las abejas. Está relacionando la miel como el trabajo público. Luego tenemos la metáfora por analogía, que designa acciones propias del humano a seres inanimados o ausentes. Ejemplo, el agua se suelta el pelo de las cascadas. El agua no tiene pelo, ¿verdad? Pero hay una comparación de una acción humana, que es el soltarse el pelo, y comparando con las cascadas. Muy bien, jóvenes y señoritas, hasta aquí la clase de hoy. Para concluir, en tu cuaderno realiza las actividades de valoración y producción, y hasta una próxima oportunidad. Me despido
deseándoles que les vaya muy bien a todos ustedes. Hasta luego. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Quien les habla es nuevamente la profesora Alina Pazzi, del tercero de secundaria en el área de ciencias sociales. Bien, el día de hoy vamos a continuar recorriendo por la historia y estudiando la época colonial. Como ya habíamos visto en nuestras anteriores clases, vimos el tema de cómo los españoles habían llegado a nuestros territorios, cómo fue su colonización a nuestros pueblos, cómo se había dado, ¿no?, esta época colonial. También vimos que los españoles tuvieron que recurrir a las órdenes religiosas y estas llegaron a nuestros territorios para iniciar una etapa de evangelización. A partir de eso también estudiamos cómo se dio la educación en esta primera etapa de nuestros pueblos y resaltamos que fue una educación totalmente exclusiva para las grandes élites españolas y algunas indígenas. Entonces era una educación totalmente clasista, exclusiva para algunos sectores, a diferencia de la educación que contamos hoy en día. Ahora, continuando con este grandioso tema, interesante tema, vamos a ver un aspecto fundamental que es el sincretismo religioso y la dinámica sociocultural fundada en los santos y vírgenes. Para esto vamos a conocer primero a qué hacemos referencia con sincretismo. El sincretismo es la combinación de conceptos, símbolos y otros elementos que proceden de diferentes orígenes culturales e históricos en una sola tradición o práctica religiosa. Entonces nos hace referencia a que existió una mezcla de culturas, ¿ya? Como bien sabemos, la evangelización fue el proceso que condució la Iglesia española y que permitió la conversión masiva de los indígenas americanos al cristianismo. En una primera etapa habíamos visto cómo es que se dio esta etapa de evangelización. Resaltamos que esta etapa había iniciado con el adoctrinamiento de los indígenas, ¿no?, a las creencias católicas, al estudio y conocimiento de la Biblia. Pero también destacamos que nuestros pueblos nativos e indígenas no tenían conocimiento de estas creencias, de estos dioses que tenía la Iglesia Católica, ¿no?, de un solo Dios, de su Hijo Jesús, etc. Los indígenas creían y tenían adoración a medios de su entorno natural, como por ejemplo el sol, la luna, la Pachamama, etc. Entonces, esas eran las creencias que tenían nuestros pueblos nativos cuando habían llegado los españoles. Sin embargo, la Iglesia Católica se encargó de impartir esta nueva religión, esta nueva creencia, incluso a costo de la violencia. ¿Por qué? Porque los españoles hacían ver que su religión era superior a la religión de los nativos, por lo que se impuso esa nueva religión católica a los nativos y a todos aquellos que no creían e incluso que respaldaban sus creencias originarias, se los perseguía y muchos de ellos fueron asesinados. Además que hacían ver a nuestras religiones originarias como actos paganos, ya que algunos actos eran desaprobados por las órdenes religiosas. Y es así
que se impuso esa nueva religión y se desconoció además a las autoridades religiosas que tenían los pueblos nativos. Como bien sabemos, en los pueblos nativos siempre existía un curaca, ¿no?, que se encargaba de realizar los hitos religiosos, pero con la Iglesia Católica esto había desaparecido, porque consideraban como actos paganos y muy peligrosos además. En los momentos iniciales de la conquista y colonización, las órdenes religiosas cumplieron un papel central en el adoctrinamiento de los indígenas, y al estar más predispuestos a relacionarse con los indígenas que el clero secular, en ese sentido se generó una cultura híbrida. ¿A qué nos hace relación el híbrido, el término híbrido? Lo híbrido nos hace referencia a una mezcla o una combinación de dos elementos de los cuales surge un tercero. Se puede decir que el hibridismo cultural es posible a través del choque que se da entre dos culturas. Por un lado tenemos a la cultura española y por el otro lado teníamos a la cultura de los pueblos originarios de la Via Yala. Entonces, a partir del choque de estas dos culturas es que surge una tercera, la cual tenemos hoy en día, ¿verdad? Ese choque de culturas nos permitió conocer la Biblia, a Dios, a la creencia de santos, de vírgenes, pero aún mantenemos nuestras creencias originarias. Afortunadamente los españoles no lograron arrancar desde lo profundo todas nuestras costumbres y nuestra religión. Hoy en día se respalda, ¿no? Se realizan estas actividades aún religiosas de nuestros pueblos originarios y se conserva, a pesar de los años, estas creencias. A ver, veamos en nuestro entorno, ¿cuál creen ustedes que es una de las creencias originarias que practicamos hoy en día y con mucha fuerza? Pensemos. Sí, tienen mucha razón. La actividad que hoy en día nosotros realizamos y que es muy conocida, que se realiza el primer viernes de cada mes, es la chaya, ¿verdad? Nosotros realizamos un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, a la Pachamama, por todo aquello que nos brinda nuestro entorno natural, ¿verdad? Nuestra Madre Tierra. Esa es una actividad religiosa que realizaban los pueblos indígenas y que hoy en día lo seguimos practicando con mucha fuerza. Entonces, no se quitó totalmente nuestras características culturales nativas, sino que se habían mezclado con las de la Iglesia Católica. Y hoy en día aún siguen mezclándose, ¿no? Nuestras tradiciones hoy en día siguen juntándose con otras tradiciones. Por ejemplo, la fiesta de Todos Santos, que es muy característico de nuestros pueblos, que ya incluso se adhirieron, ¿no?, a la fiesta de Todos Santos algunos símbolos y significados católicos. Sin embargo, por otro lado, también se festeja la fiesta de Halloween, que no pertenece ni siquiera a una costumbre católica y tampoco a una costumbre nativa de nuestros pueblos, sino que es una fiesta norteamericana que ha llegado y que se ha impuesto con fuerza en nuestros territorios. Pero se sigue dando esa combinación de culturas. Entonces, es a partir de la combinación de la Iglesia Católica con nuestros pueblos nativos que surge la creencia en los santos y las vírgenes. Como consecuencia de la evangelización en la Via Yala, algunos de los religiosos y religiosas que habían llegado a nuestros territorios y que realizaron alguna labor destacable, se consideraron como personas santificadas. Entre estos tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, de la Orden de los Dominicos, a Fray Pedro, de la Orden de los Jesuitas, al Fray Francisco Sánchez, de la Orden de los Franciscanos, a Fray Toribio, de la Orden de los Franciscanos, a Santa Rosa de Lima, también a San Martín de Porres, de la Orden de los Dominicos.
Estos fueron los personajes que se habían destacado en sus labores religiosas durante la época colonial y que se los consideró como santos en esta época. Ahora, destaquemos algo importante que se dio a partir de la evangelización. Si bien sabemos que la evangelización consistía en impartir una nueva religión, también nos dejó como un producto algunas representaciones artísticas que hasta hoy en día podemos verlas en nuestro entorno. Veamos cuáles fueron estas expresiones artísticas que nos habían dejado desde la época colonial. Tenemos entre las expresiones artísticas con mayor fuerza a los templos de las misiones jesuitas. Los misioneros jesuitas en Bolivia fueron construidos entre los años 1691 a 1760, principalmente en las regiones de Chiquitos, al noreste del departamento de Santa Cruz, y en Moxos, que estaba ubicado en el territorio del departamento de Beni. El objetivo principal de esas misiones religiosas fue crear una sociedad con los beneficios y cualidades de la sociedad cristiana, pero sin los vicios y maldades que las caracterizaban. Para lograr este objetivo, los jesuitas desarrollaron el contacto técnico y la atracción de los indígenas para realizar ciertas actividades. Y muy pronto estos aprendieron sus lenguas y desde ahí se reunirían en pueblos que albergaban muchas veces a miles de personas. Y eran en estos pueblos, en estos albergues que habían creado los jesuitas, que se daban y se impartían ciertos conocimientos para la construcción y realización del arte en esta época colonial. Los templos más conocidos que hoy tenemos son, por ejemplo, el templo de San Javier, que se dio con la misión de los franciscanos. Tenemos el templo de Calamarca, que está ubicada en la población de Calamarca. El templo de Carabuco, que se encuentra ubicado en el departamento de La Paz. También tenemos la iglesia Curahuara, conocido también como la Capilla Sixtina de los Andes. Tenemos al templo de San Francisco, que es conocida como la Basílica de San Francisco y se encuentra en la ciudad de La Paz. Y tenemos la iglesia de Parcomarca de Copacabana en Oruro. Estos fueron algunos productos culturales y artísticos que nos habían dejado la Iglesia Católica durante esta primera etapa de colonización. Bien, hasta ahí vamos a ver el día de hoy, mis queridos estudiantes. No se olviden que en nuestra próxima clase continuaremos y terminaremos esta primera unidad de avance. Como les había mencionado, es un tema bastante amplio y bastante interesante, ¿no? Nos da a conocer cómo es que se unió las culturas, cómo es que tenemos hoy en día esta cultura mixta y cómo se dio todo el proceso de la colonización para llegar un día a nuestra independencia. Bien, me despido de ustedes y nos vemos en nuestra siguiente clase con más datos de la época colonial. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan un lindo resto de jornada. Adiós chicos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase.